Esto ya no se puede salvar, Rogelio. Entre más rápido lo saquemos de aquí, mejor. Ya bastante hemos tardado. Con el hollín que tiene encima, dudo que valga ni la mitad de lo que pensaban. Yo la marcaría como pérdida total y seguiría con las otras 6 piezas. Hay que priorizar lo que sí tiene remate posible. Haz lo que tengas que hacer. Solo termina con esto de una vez. Se llama Mei-Ling Wong Chávez y nadie le ha preguntado todavía qué hace cuando cree que nadie la está mirando. No es que no quiera este trabajo, doña Engracia. Es que el señor Raúl me regañó media hora por 3 centímetros de más en la poda del rosal quemado. No. Una tormenta de las que Puebla ve una vez cada década. Ya no hay quien sepa cuidar un jardín con el cuidado que este lugar merece. Consígame a alguien más. Alguien que entienda que aquí no se permiten errores. Había dejado de saber cómo vivir dentro de ella. Necesito que el jardín se recupere sin que se note el incendio. Sin plantas nuevas que desentonen, sin soluciones rápidas que se mueran en 2 meses. Y necesito que quien haga este trabajo entienda que hay una parte de esta propiedad que no se toca. La galería, y todo lo que la rodea. Nadie entra ahí. Nadie. Entendido. ¿Puedo preguntar qué tan cerca de la galería llega el daño del jardín? El fuego se llevó los rosales del ala este completos. Y parte de la enredadera que subía por el muro exterior de la galería. Voy a necesitar revisar la tierra ahí entonces. No la galería. La tierra. El fuego cambia el pH del suelo. ¿Cuánta experiencia tiene con jardines dañados por fuego? La suficiente. He trabajado con cosas más frágiles que la tierra, señor Fernández de Córdoba. Sé lo que se puede recuperar y lo que ya no.
Va a reportarme cualquier daño nuevo que encuentre. Cualquiera. No quiero sorpresas. Con gusto, siempre que el reporte sea sobre el jardín, no sobre cómo hago mi trabajo. Eso no se lo puedo enseñar a nadie que me esté vigilando por encima del hombro. Un mes a prueba y si algo no funciona, se termina ahí. Su abuelo paterno, Wong Li, había llegado a Mexicali desde Guangdong en 1952. ¿Todo bien, muchacha? Todo bien, doña Engracia. Solo estaba revisando que la humedad de la pared no llegara hasta las raíces de la enredadera. ¿Cómo va el jardín? You're home early. I need to show you this. Raúl dice en español mexicano. ¿Qué es eso? Un medidor de pH. La tierra de este lado sigue muy alcalina. El fuego quema la materia orgánica y deja ceniza. Va a ser porque la tierra todavía está herida por dentro, aunque por fuera ya no se vea quemada. ¿Cuánto tiempo tarda en sanar una tierra así? Depende de qué tan profundo llegó el daño. No hay atajo. Uno puede sembrar encima de una herida que no ha sanado y por un tiempo va a parecer que funciona. Dạ cơm ở đằng này. Những ở đây là thêm vui đến. Nhiều được ngọt cả đồ nạc à. I have to report a full batch of glazed flawed pottery. I see. We'll find a solution. No sé de qué habla Engracia.
Ya hablé con el banco, Raúl. Los intereses del crédito de la fábrica siguen corriendo y esa colección lleva 3 años sin generar nada más que polvo y hollín. Mamá, ya hablamos de esto. Raúl, no te estoy pidiendo que vendas los recuerdos de Elena. Te estoy pidiendo que dejes de cargar solo con el peso de una decisión que ya deberías haber tomado hace mucho. Contrata al perito. Que revise lo que hay en la galería. Zavala dice, con estas piezas lo más práctico es marcar la mayoría como pérdida parcial o total. Yo tengo contactos que compran este tipo de lotes dañados a precio bajo, sin hacer muchas preguntas. ¿Y a qué sabría eso? ¿Y usted cómo sabría eso? Solo lo digo. Es su decisión, no la mía. Es exactamente eso. No es su decisión. Usted fue contratada para el jardín. Le voy a pedir que se limite a eso. Como usted diga, señor Fernández de Córdoba. Mei Ling. Raúl. Le pedí que no se acercara a la galería. Puedo notar desde aquí que al menos 2 de las piezas que su perito marcó como pérdida total tienen el barniz oscurecido por el humo, no destruido. Eso se limpia. No es lo mismo. Raúl, dice en español mexicano. ¿Cómo sabe usted la diferencia? Porque he visto antes lo que el humo le hace a una pintura vieja. Y sé que casi nunca es tan definitivo como parece a simple vista. Lestan. Buenos días. Buenos días, señor Fernández de Córdoba. Lo que dijo ayer sobre el barniz y el humo. ¿Lo puede probar?
Puedo mostrárselo. No sé si eso cuenta como prueba para un perito con carpeta y referencias. Cuenta para mí. Zavala vuelve en 5 días con la lista final. Antes de eso, necesito saber qué es real y qué no. ¿Me está pidiendo ayuda, señor Fernández de Córdoba? Se lo estoy pidiendo, sí. No sé nada de restauración. Pero usted, sin que yo se lo haya preguntado nunca, parece saber más de lo que dice. Voy a necesitar entrar a la galería. Se lo voy a permitir. Solo a usted. Este se puede recuperar. La imagen está intacta debajo del hollín. Y este otro también. El daño real está solo en el barniz superficial, no en la pintura misma. Ese voy a necesitar más tiempo para decirle qué tiene debajo. Mía, el talento que se guarda no desaparece. Zavala, el retrato de la fundadora encabeza la lista de pérdida total. El daño térmico es evidente. Yo tengo un comprador dispuesto a llevarse el lote completo de piezas dañadas por un precio simbólico. Y honestamente, señor Fernández de Córdoba, es lo más práctico que puede hacer. Estoy de acuerdo con Rogelio. Raúl, ya es momento. Con permiso. Antes de firmar nada, necesito que alguien mire esto de cerca. ¿Y usted? ¿Y usted es? La persona que lleva 5 días revisando esta colección centímetro a centímetro. Y la que le puede decir, con certeza, que esta pieza no es una pérdida total. Esto es una firma, escondida bajo una segunda capa de barniz que alguien aplicó hace mucho tiempo, probablemente para proteger la pieza durante un traslado. Fray Diego de Ocampo, un pintor conventual del siglo XVIII, muy pocas obras documentadas, todas en colecciones privadas o eclesiásticas. Si esto se confirma, señor Fernández de Córdoba, no está frente a un retrato familiar dañado, está frente a una de las piezas más valiosas de arte virreinal que quedan fuera de un museo. Eso es imposible de verificar sin un laboratorio. Cualquiera puede confundir una mancha con una firma. Cualquiera, no. Alguien que sepa exactamente qué está buscando. Y usted, señor Zavala, ni siquiera se agachó a mirar de cerca antes de marcarla como pérdida total. Me pregunto si es porque no sabe cómo hacerlo o porque ya tenía... Rogelio, se acabó su participación en este inventario. Y quiero el nombre completo de ese comprador antes de que salga de esta casa.
Mamá, el retrato de la fundadora es auténtico y el museo lo quiere para una exposición. Lo sé, hijo. Meilín me explicó todo esta mañana. Nunca pensé que iba a vivir para ver ese cuadro colgado en un museo en lugar de vendido por monedas. Quiero que entre conmigo. A la galería. Quiero abrir esa puerta de una vez, sin que sea solo trabajo. Puedes contarme de ella, de Elena, de por qué entró a buscar esto. No lo sé con certeza, pero conozco a la gente que ama algo lo suficiente como para arriesgarse por eso. Creo que ella no entró a salvar un cuadro, señor Fernández de Córdoba. Entró a salvar la parte de esta familia que ese cuadro representaba, la que usted lleva 3 años sin poder mirar de frente. Gracias. And so, we arrive at the quiet aftermath, where the weight of history settles and the embers of the past finally grow cold.